Bueno, no, si tienes algo que decirme, me escribes por el chat, ¿te parece, Yael? Tienes unas reacciones aquí que podrían ser... eh, vamos a compartir pantalla, ¿no es cierto? Con, con la presentación en PowerPoint que ya estaba viendo. Ya está, en eso estábamos, si mal no recuerdo. Te reitero, Yael, si cualquier cosa, ¿no es cierto? Avísame, estoy a través del chat. Voy a dejar abierto el chat por ahí, por si acaso. Ya está. Habíamos llegado hasta recurso de libre acceso, no exclusión de uso. Bienes públicos lo habíamos visto, ¿no es cierto? Eh, Habíamos hablado sobre no rivalidad en el consumo, etcétera, ¿no es cierto? Habíamos hablado sobre rivalidad y exclusión, ¿no es así? Mayores explicaciones no tienen, ¿no es cierto? No creo que valga la pena tirar más explicaciones, a menos que alguien tenga dudas. Si alguien tiene dudas sobre el tema, no hay nada que comentar sobre bienes públicos. De nuevo, ¿no es cierto? Reiteramos, quizá un comentario. Bienes públicos se refería a la cuestión de rivalidad o exclusión, ¿no es cierto? En realidad aquí pues, está solamente el problema de rivalidad. Eh, um, la cuestión es que eh, estos bienes públicos se refieren casi siempre a servicios. O sea, aquí hay conceptos, que sé yo, como la cuestión de la justicia, por ejemplo, la administración de la justicia, ¿no es cierto? En que incluso no puede ser rival, no debe ser excluyente la justicia en ningún sentido, porque dejaría de ser justa, para empezar. Eh, um, la defensa nacional y otras cosas más. Aún en casos tan extremos, ¿no es cierto?, como podrían ser cosas como esa, ¿no es cierto?, eh, hay que recordar, ¿no es cierto?, que es posible, ¿no es cierto?, encontrar modelos de negocios, vamos a volver sobre el tema en algún minuto, modelos de negocios que permitan financiar de manera privada, incluso, ¿no es cierto?, algunos bienes públicos como ese. Lo habíamos ejemplificado en su minuto, ¿no es cierto?, con la radio, con la televisión abierta, con ese tipo de cosas, ¿no? Habíamos dicho, ahí se trata, ¿no es cierto?, de bienes no rivales, ¿no es cierto?, las emisiones de radio, las emisiones de televisión pública, ¿no es cierto?, y sin embargo, no necesitan ser estatales para existir, ¿ok? No exactamente como quisiéramos, probablemente, ¿no es cierto?, pero sí está la posibilidad de hacer cosas como esa. Lo mismo, uno podría decir respecto de cuestiones ambientales. De muchas cuestiones ambientales se pueden de algún modo, ¿no es cierto?, gestionar, ¿no es cierto?, de manera tal de que aparezcan, de que se puedan proveer esos bienes públicos. Quizás vale la pena un ejemplo de eso, ¿no es cierto?, que a lo mejor tiene cierto sentido para ustedes. Eh, yo no sé si ustedes se han fijado, ¿no es cierto? Si bueno, alguien estaba acá, alguno de ustedes estaba acá, ¿no es cierto? Nicolás Galleguillo se ingresó, entró, ¿no es cierto? Sí. Yo no sé si ustedes se han fijado en eso, ¿no es cierto? Pero ¿algunos de ustedes viven en algunos de estos condominios nuevos que hay aquí en la ciudad? En Las Palmas, por ejemplo, algo por el estilo. O La Pomerape, en algunos de esos lugares. Ustedes se fijan, ¿no es cierto? ¿Alguno de ustedes vive ahí o no? ¿Yael? ¿Vives tú en algún lugar como ese o no? Bueno, a ver, no es necesario en realidad que vivan ahí para se da cuenta de un detalle. Ustedes se han fijado, ¿no es cierto?, de que en esos lugares, ¿no es cierto?, no hay postes de alumbrado. ¿Se han fijado en ese detallito? Um, y de nuevo, ¿no es cierto?, ahí aparece, ¿no es cierto?, un caso de un bien público, ¿no es cierto?, que no es rival para nada en consumo, ¿no es cierto?, que se refiere al paisaje. Eh, ¿Por qué esos lugares no tienen postación aérea? Es decir, postes, ¿no es cierto?, con cables colgando, qué sé yo, ¿no es cierto?, como hay en otras partes de la ciudad, ¿no es cierto?, que son re feos. Y la respuesta es, ¿no es cierto?, simplemente, ¿no es cierto?, porque es feo, ¿ok? De hecho, los ductos subterráneos, ¿no es cierto?, son más caros de mantener, son más caros de construir, ¿no es cierto?, etcétera. Y sin embargo, ¿no es cierto?, la mayor parte de los condominios nuevos, ¿no es cierto?, se están construyendo con cables soterrados, que se llaman.
¿ok? Y la pregunta es, bueno, ¿por qué? Bueno, la respuesta es obvia, ya la acabamos de dar, ¿no es cierto? Porque efectivamente, ¿no es cierto? La gente prefiere lugares, ¿no es cierto?, que no tengan cables a la vista, ¿no es cierto?, a lugares donde hayan postes parados entre medio de las casas y cosas de ese estilo, ¿ok? Si ustedes se dan cuenta, ¿no es cierto?, ahí aparece, ¿no es cierto?, un bien público no rival, que es el paisaje, ¿ok? Y sin embargo, ¿no es cierto?, bajo una gestión privada, ¿no es cierto?, se provee de ese bien público no rival, ¿no es cierto?, y en la gestión pública, ¿no es cierto?, eso es un lío, y en la mayor parte de los lugares en realidad no está presente. ¿Cómo ocurre eso? Bueno, ocurre, ¿no es cierto?, ocurre, ¿no es cierto?, ya el edit entró. Ya el edit estaba entrando de nuevo. Sí, ¿no es cierto? No te escuchamos, Yael. Nicolás, Yael. Nicolás, ¿escucháis? Bueno, da lo mismo. Lo que decía recién, en este tipo de lugares, ¿no es cierto? Si ustedes se dan cuenta, se provee de ese bien público paisaje, pero la condición, ¿no es cierto?, es que el condominio es un espacio cerrado, es un lugar cerrado, ¿no es cierto?, que está sujeto a la administración común de los vecinos. Los vecinos pagan un gasto común, ¿no es cierto?, y son responsables de lo que pasa dentro de ese espacio semipúblico en realidad, ¿ok? De hecho, ¿no es cierto?, en los últimos años ha habido una cierta tendencia, ¿no es cierto?, a que los vecinos de algún sector cierren los espacios de acceso a lugares al condominio, al vecindario, ¿no es cierto? Y lo traten como si se tratara un bien privado. Hay una apropiación del espacio público, en alguna medida. A ver, si ustedes se han fijado, ¿no es cierto?, qué sé yo, la Pomerape que está detrás de lo que era el líder, ¿no es cierto? O sea, al lado de lo que era el líder, ¿no es cierto? Eso era originalmente, ¿no es cierto?, un conjunto de casas, ¿no es cierto?, que tenían calles entre medio, ¿no es cierto?, donde cualquiera podía entrar y salir. Con el tiempo, ¿no es cierto?, lo que ocurrió ahí es que los vecinos privatizaron el espacio, pusieron rejas de acceso, ¿no es cierto?, de modo tal de que el interior de esas calles, ¿no es cierto?, quedó convertido, ¿no es cierto?, en una especie de condominio. Eh, y eso está ocurriendo en muchas partes. En Santiago incluso han habido pronunciamientos de la Contraloría, ¿no es cierto?, qué sé yo, respecto de la instalación de rejas en los barrios, ¿no es cierto?, porque en la práctica lo que está ocurriendo ahí, si ustedes se dan cuenta, ¿no es cierto?, es que se está privatizando un espacio público, ¿ok? Esa privatización del espacio público, ¿no es cierto?, es un poco la solución, si se quiere, a la prohibición de este tipo de bienes públicos que no son rivales en el consumo. Porque de nuevo aparece, ¿no es cierto?, esta opción privada, ¿no es cierto?, para proveer de estos bienes públicos, ¿no es cierto?, que no son rivales. ¿Ok? Y de algún modo, ¿no es cierto?, esa es un poco la lógica, ¿no es cierto?, de lo que hemos estado conversando acá. En gran medida, ¿no es cierto?, el atractivo de las soluciones de mercado, ¿no es cierto?, reside justamente en eso, en que en general, ¿no es cierto?, la asignación de recursos es bastante óptima, ¿no es cierto?, y eso significa, ¿no es cierto?, que efectivamente en esos lugares existen esos bienes públicos, se proveen, ¿no es cierto?, simplemente por un acuerdo que es negociable, verificable, gestionable, ¿no es cierto?, por los propios vecinos. ¿Ok? Me pareció que había alguien como tratando de entrar ahora. Bueno, insistirá nomás. Ya está. Eps. Eh, Eso, ¿ok? Bueno, las transparencias que siguen, ¿no es cierto?, las habíamos visto, ¿no es cierto?, son extensiones, ¿no es cierto?, de lo que habíamos estado viendo hasta aquí. Las externalidades, ¿no es cierto?, los mercados incompletos, estaba explicado acá, ¿no es cierto?, los recursos de libre acceso y no exclusión del uso. Aquí aparece toda una terminología, ¿no es cierto?, respecto a este asunto. Quizás un concepto muy antiguo, ¿no es cierto?, es la idea de la tragedia de los comunes, ¿no es cierto? La tragedia de los comunes se refiere a los bienes de uso común, ¿ok? Esto lo habíamos conversado, ¿no es cierto?, respecto a que se de la tierra, por ejemplo, en el caso de la cultura aymara, ¿no es cierto?, y otros más, ¿ok? Entró Marco. Bueno, déjame ver quiénes estamos. Ah, Marcos. Sí, ayer fue todo. La tragedia de los comunes se refiere exactamente a eso, ¿ok? A un recurso que es de uso común, ¿no es cierto?, donde no se puede excluir a nadie. La respuesta, ¿no es cierto?, a este tipo de cosas, a ver, un momento,
Aquí hay algunos ejemplos, los recursos pesqueros, ¿no es cierto? Es decir, la tragedia de los comunes se refiere pues, a ese tipo de recursos, ¿no es cierto? La pesca, ¿no es cierto? Los pescados, ¿no es cierto? No saben de límites territoriales, ¿no es cierto? Qué sé yo, no saben mucho, no conocen mucho aquello de la separación entre regiones, ese tipo de cuestiones, ¿no es cierto? Entonces, ¿no es cierto? Son de acceso común, cualquiera puede ir a pescar, ¿no es cierto? Etcétera, ¿ok? Los recursos de pastoreo, la capacidad de absorción del aire y del agua, ¿no es cierto? Los bosques públicos, ese tipo de cosas, ¿no es cierto? Son bienes comunes. Les había comentado, ¿no es cierto? La frase de Coulson, ¿cierto? Que decía, mire, el fruto del árbol de la calle nunca madura. ¿Ok? A eso se refiere con la tragedia de los comunes. La tragedia de los comunes tiene una contrapartida, ¿no es cierto? Que son los bienes club. ¿Ok? La economía de los clubes, ¿no es cierto? Es una manera, ¿no es cierto?, de recomponer, de conseguir una respuesta, si se quiere, ¿no es cierto?, al uso de los bienes comunes, a la tragedia de los comunes. Eh, y de algún modo, ¿no es cierto?, los bienes club, ¿no es cierto?, permiten dar una respuesta integrada, ¿no es cierto?, al problema de uso común de recursos. ¿Ok? Eh, a ver, la terminología de bienes club, ¿no es cierto?, viene justamente, ¿no es cierto?, de la idea de que la gente si se asocia de alguna manera y comparte ciertos valores comunes, etcétera, ¿no es cierto? Cualquiera que cumpla, ¿no es cierto?, con los requisitos, ¿no es cierto?, de valores comunes, etcétera, ¿no es cierto?, y de ciertas modalidades de conducta, ¿no es cierto?, puede ingresar a estos clubes, ¿ok? Y en estos clubes hay una cierta declaración expresa, ¿no es cierto?, de quiénes son los que tienen que estar ahí y por qué, ¿ok? O sea, ejemplo, qué sé yo, no sé, pues si ustedes van, qué sé yo, a Huachuraba, por decirte algo, en Santiago, ¿no es cierto?, se van a encontrar con propiedades que están alrededor, ¿no es cierto?, de una cancha de golf, ¿ok? Aunque te parezca raro, ¿no es cierto?, esas propiedades no tienen títulos individuales de propiedad. Son algo así como los condominios que hay en las zonas rurales, ¿no es cierto?, que hay aquí en Arica, ¿no es cierto?, donde en realidad lo que hay, ¿no es cierto?, es una casa, ¿no es cierto?, una participación dentro de la propiedad, ¿no es cierto?, y los dueños de la propiedad, ¿no es cierto?, se obligan a, qué sé yo, a no tener, por ejemplo, rejas entre las casas. Se supone que la gente puede poder caminar, ¿no es cierto?, entre medio de las casas, ¿no es cierto?, sin mayor problema. Pagan un gasto común, ¿no es cierto?, una vez más para tener prados, qué sé yo, una cancha de golf, por ejemplo, lo que decíamos recién. Y entonces hay un acuerdo explícito, ¿no es cierto?, entre las personas que viven ahí para conservar las cosas de esa manera. ¿Ok? Eso es un típico bien club, ¿ok? O sea, y ahí está como un ejemplo bien pedestre, ¿no es cierto? Pero bienes club, ¿no es cierto?, también se puede referir a un montón de otras cosas más, ¿no es cierto? De hecho, esta idea incluso se usa, por ejemplo, qué sé yo, en Estados Unidos, qué sé yo, para la autorregulación en algunos sectores industriales como las universidades, ¿ok? Hay ciertas organizaciones, asociaciones universitarias, ¿no es cierto?, en los países desarrollados, en que las universidades que están en ese acuerdo, ¿no es cierto?, se comportan de una determinada manera. Nadie impide de que hayan otras universidades que vendan títulos, ¿no es cierto?, que sean chantas, que sé yo qué, ¿no es cierto?, lo que sea, ¿no es cierto? Pero si tú quieres pertenecer a este club, ¿no es cierto?, a este club en particular, ¿no es cierto?, entonces tienes que comportarte de una determinada manera, ¿ok? La lógica de los bienes club, ¿no es cierto?, descansa en un acuerdo voluntario, ¿no es cierto?, pero estricto, ¿ok? Eh, Incluso, qué sé yo, cuestiones como las denominaciones de origen, ¿no es cierto?, como la certificación, indicaciones geográficas, ¿no es cierto?, son también, se basan también en esta lógica de los bienes club, que reitero, es como la antítesis, ¿no es cierto?, de la idea de la tragedia de los comunes. ¿Ok? De nuevo, ¿no es cierto?, los bienes club, ¿no es cierto?, no pueden imponer condiciones, no pueden imponer restricciones al resto de la sociedad. Lo que pueden hacer, ¿no es cierto?, es exigir ciertas conductas, ¿no es cierto?, que son las que valoriza ese club. Ejemplo, aquí en Arica, ¿no es cierto?, existe la denominación de la aceituna de Zapa. En realidad ni siquiera sé si ya la sacaron o no, pero existía ese proyecto. Y alguna vez, ¿no es cierto?, que si yo, los olivicultores me preguntaron, bueno, ¿y qué impide, ¿no es cierto?, que si yo un tipo de tanga, ¿no es cierto?, que si yo le ponga aceituna de Zapa a las aceitunas que están trayendo del Perú. La ley. ¿Ok? O sea, para llamarse aceituna de azapa, ¿no es cierto? Eso es la indicación de origen en este caso. Uno tiene que producir en azapa, ¿no es cierto? Tiene que producir bajo cierta tecnología y obtener un producto más o menos parecido, ¿no es cierto?, a cómo se percibe que es la aceituna de azapa. Nadie está excluido de entrar. A cualquier empresa, ¿no es cierto?, que quiera producir aceitunas de azapa, puede hacerlo. Si compra terrenos en azapa, ¿no es cierto?, y se producen las aceitunas como se dice que hay que hacerlo, ¿ok? En ese sentido, ¿no es cierto?, el club no está cerrado, nunca está cerrado el club.
Lo que pasa es que impone condiciones, ¿no es cierto?, de acceso y acuerdos, ¿no es cierto?, voluntarios para poder usufructuar de esos bienes comunes. El bien común, si ustedes se fijan, puede ser una amplia variedad de cosas. Puede ser un paisaje, puede ser un entorno, puede ser un recurso natural, puede ser una imagen de marca incluso, ¿no es cierto? Pueden ser cosas como esas, ¿ok? Tremendamente eh, no rivales. Ya. ¿Dudas sobre este punto, muchachos? En algún minuto, ¿no es cierto?, podríamos volver a este tipo de temas, ¿no es cierto? Porque son temas que yo diría que son muy importantes. Hay olor a gas aquí en la casa. Bueno, lo veremos más adelante a ver qué es lo que está pasando. Bien. ¿Dudas sobre este asunto, muchachos? Ya está. La rivalidad, ¿no es cierto? Ya lo habíamos estado explicando, ¿no es cierto? Información asimétrica, esto también lo estuvimos viendo, ¿no es cierto? Cuando hablamos sobre los equilibrios de mercado, ¿no es cierto? Eh, y aquí hay algunos problemas, ¿no es cierto? Nosotros hablamos, ¿no es cierto? Esencialmente definimos lo que era información asimétrica, ¿ok? Eh, y aquí hay un par de fenómenos, ¿no es cierto?, que ¿cómo se llama?, que son bastante recurrentes, ¿no es cierto?, y que a lo mejor vale la pena explicarlo, ¿no es cierto?, brevemente, ¿ok? Ya todos tienen claro, ¿no es cierto?, lo que significa información asimétrica, ¿no es cierto?, y cuáles son los efectos potenciales que puede tener, ¿no es cierto?, sobre el mercado, ¿no es cierto?, la existencia de información asimétrica. Hay selección adversa, ¿no es cierto?, eh, cuando describimos el ejemplo de los autos malos, ¿no es cierto?, y los autos buenos, ¿no es cierto?, dijimos solo los autos malos quedan en el mercado, ¿se acuerdan de eso? Dijimos, claro, porque el mercado, ¿no es cierto?, no sabe distinguir, ¿no es cierto?, entre el auto bueno y el auto malo, entonces le asigna un promedio, ¿no es cierto?, un precio promedio, y con eso deja fuera los autos buenos, ¿ok? Selección adversa, ¿no es cierto?, es la extensión de ese asunto, ¿ok? Y en el caso, ¿no es cierto?, de la economía ambiental, ¿no es cierto?, aquí aparece un ejemplo. Dice, mira, por ejemplo, los productos verdes, que se autodenominan verdes, ¿no es cierto? Si el consumidor no puede distinguir la diferencia, ¿no es cierto?, entre un producto verde, ¿no es cierto?, ambientalmente sustentable, ¿no es cierto?, con prácticas responsables respecto al medio ambiente, etcétera, ¿no es cierto? Entonces la gente simplemente no va a estar dispuesta a pagar por una cuestión como esa. ¿Se dan cuenta? Eh, un producto verde, ¿no es cierto?, tiene que ser distinguible, ¿no es cierto?, tiene que ser verificable, ¿no es cierto?, para que la gente esté dispuesta a pagar. ¿Ok? Eh, de hecho, ¿no es cierto?, uno mismo, todo el mundo, yo creo que a ustedes les pasa también, ¿no es cierto?, qué sé yo, que se ríe un poco de la publicidad con que venden algunos productos, qué sé yo recuerdo, no sé si ustedes se han fijado, ¿no es cierto?, pero el agua mineral te dice, mire, 0 calorías, 0 azúcares, 0 colesterol. ¿Y desde cuándo que el agua ha tenido azúcar, colesterol o calorías? O sea, uno se siente como agarrado para la chuleta con ese tipo de cosas, ¿no? Eh, la cuestión es, ¿no es cierto?, en que, y lo mismo ocurre, ¿no es cierto?, con certificaciones ambientales, ¿ok? Con muchas certificaciones ambientales, ¿no es cierto?, donde te venden un producto como que fuera un producto ambientalmente sustentable, pero tú no le crees simplemente, ¿ok? Ahí la señal fracasa. De hecho, ¿no es cierto?, aquí aparece, ¿no es cierto?, todo un mercado, ¿no es cierto?, de certificaciones, que en la práctica, ¿no es cierto?, es lo que es el camino, ¿no es cierto?, por el cual más o menos se puede confiar, ¿no es cierto?, en cierto tipo de marcas, ¿ok? En cierto tipo de características de los productos. Bueno, eso revela la importancia, ¿no es cierto?, de lo que les decía recién. Revela un poco la importancia, ¿no es cierto?, de las empresas, ¿no es cierto?, que se dedican a certificar procesos productivos. Y de hecho, en la medida, ¿no es cierto?, que esas certificaciones se van haciendo más confiables y se van haciendo más relevantes, ¿no es cierto?, uno podría esperar, ¿no es cierto?, que efectivamente aparezca cierto interés, ¿no es cierto?, por buenas prácticas, ¿no es cierto?, en lo que se refiere a cuestiones ambientales. Esto, ¿no es cierto?, de hecho ni siquiera necesito decírselo. Esto uno lo observa, ¿no es cierto?, en algunos productos. Les comenté el caso de las maderas en Europa, ¿no es cierto? Pero hay otro ejemplo, ¿no es cierto?, donde esa cuestión es mucho más visible. Habíamos hablado de los bonos de carbono, ¿no es cierto?, en algún minuto. Bueno, los bonos de carbono, ¿no es cierto?, la misma tonelada de carbono, ¿no es cierto?, digamos, se transa a diferentes valores según el país que las emite, según el lugar donde se emiten. De esa manera, ¿no es cierto?, que si yo un bono de carbono, ¿no es cierto?, emitido en Chile, ¿no es cierto?, se transa más o menos al 80%, ¿no es cierto?, del valor que se transa un bono de carbono emitido, por ejemplo, en Inglaterra. Pero un bono de carbono, ¿no es cierto?, emitido en Argentina,
se transa como al 35% del valor del bono producido en Inglaterra. La diferencia de precio, ¿no es cierto?, está en la credibilidad del bono. ¿Ok? La certificación, ¿no es cierto?, es un proceso continuo, ¿no es cierto? Y por lo tanto, en algún minuto, algunos bonos, ¿no es cierto?, que sé yo, de algunos países, se caen, ¿no es cierto?, simplemente porque no cumplen las condiciones para mantenerse vigente el bono. En ese caso, el bono, ¿no es cierto?, pierde el valor. Y el mercado automáticamente le asigna un precio, ¿no es cierto?, a ese bono. Hay bonos, por lo tanto, que son bonos basura, que no sirven para nada. ¿Ok? Simplemente porque no se les cree a la certificación que están señalizando ese tipo de bonos. Después está la cuestión del riesgo moral. ¿Ok? Este ejemplo es un poquito forzado, ¿no es cierto?, pero sirve ¿cómo se llama?, para identificar un poco, ¿no es cierto?, si se quiere, ¿cómo se llama?, lo que ocurre, ¿no es cierto?, para identificar un poco lo que ocurre con el caso ambiental. Ya lo habíamos comentado en alguna oportunidad, ¿no es cierto?, habíamos hablado sobre el problema del control del acceso al agua, ¿no es cierto?, por ejemplo, en que decíamos, mira, ahí hay un problema, ¿no es cierto?, porque en realidad los recursos subterráneos no se puede fiscalizar el uso de ellos. No hay inspectores que estén revisando que si el valle, ¿no es cierto?, sobre cuánta gente está extrayendo agua. ¿No es así? El resultado de eso, ¿no es cierto?, es que cada cierto tiempo se hacen leyes del mono, que se llaman, ¿no es cierto? Una ley del mono es simplemente, ¿no es cierto?, un proceso abierto, legal, ¿no es cierto?, que permite regularizar instalaciones clandestinas. O, no, que fea la palabra que es clandestina. Qué sé yo, pozos irregulares. ¿Ok? Bueno, de hecho, esa es la razón por la cual hoy día, ¿no es cierto?, el Valle de Azapa, por ejemplo, tiene más del doble de permisos de extracción que lo que es su capacidad de recarga. Fíjate cómo es el ciclo. La gente sabe, ¿no es cierto?, que la Dirección General de Agua no tiene los recursos para fiscalizar todo lo que ocurre en todas partes. Por lo tanto, la están dando. En cualquier minuto, ¿no es cierto?, uno puede hacer un hoyo, ¿no es cierto?, excavar un pozo, ¿no es cierto?, y no va a pasar nada, con toda probabilidad. Puede ocurrir que algún vecino mala onda, ¿no es cierto?, te denuncie, qué sé yo, ¿no es cierto?, y algo pase. Pero, ¿no es cierto?, pero lo más probable es que eso no ocurra. ¿Ok? Por tanto, la gente lo hace con cierta regularidad. Pero además saben, ¿no es cierto?, que cada cierto tiempo, ¿no es cierto?, la autoridad se le ablanda el corazón, ¿no es cierto?, y regulariza esos pozos, aunque no cumplan las condiciones. Por lo tanto, la están dando. Eso se llama riesgo moral. Eso se llama permitir, ¿no es cierto?, o sea, casi atraer a las personas que van a defraudar, ¿no es cierto?, la confianza pública. ¿Ok? Qué sé yo, esa es una de las razones por las cuales, por ejemplo, en otros ámbitos, ¿no es cierto?, por ejemplo, se resisten mucho los perdonazos. Es decir, qué sé yo, si nosotros hacemos una ley que perdone a los evasores tributarios, por ejemplo, bueno, si la gente internaliza la idea de que cada cierto tiempo hay perdonazos, ¿no es cierto?, simplemente no va a pagar impuestos. ¿Para qué? Pues se pasarían de idiota. ¿Se dan cuenta? O sí, que si yo decir, hace mucho tiempo que se pide, ¿no es cierto?, perdonar las deudas de crédito con aval del Estado, en el caso de los estudiantes. ¿Ok? Y no se ha hecho, ¿no es cierto?, justamente porque todo el mundo tiene la percepción, ¿no es cierto?, que en algún minuto se va a hacer eso y por tanto no paga. ¿Ok? Riesgo moral, ¿no es cierto?, es un problema principalmente de incentivos. El riesgo moral muchas veces existe por construcción del instrumento de regulación. ¿Ok? Hay ciertos instrumentos, ¿no es cierto?, que están construidos de manera tal, ¿no es cierto?, de que involucran este riesgo moral. ¿Ok? Ejemplo, el caso de Transantiago. ¿Ok? El caso de Transantiago, ¿no es cierto?, el contrato que había con las empresas, ¿no es cierto?, que transitaban por Santiago, ¿no es cierto?, imponía sanciones muy débiles, ¿no es cierto?, para aquellas empresas, ¿no es cierto?, que no cumplieran con los recorridos ni con las frecuencias de recorrido. ¿Ok? Y incluía pagos, ¿no es cierto?, y por supuesto, ¿no es cierto?, incluía pagos garantizados, ¿no es cierto?, por tráfico mínimo, etcétera, etcétera. La cuenta que sacaron, ¿no es cierto?, las empresas de bus, ¿no es cierto?, que se dieron cuenta, ¿no es cierto?, que en realidad a ellos no les convenía circular en horarios de baja afluencia de público. Los fines de semana, qué sé yo, los horarios medios e intermedios, ¿no es cierto?, no valía la pena hacer los recorridos, porque si ellos pagaban la multa, ¿no es cierto?, les salía más barato, ¿no es cierto?, que hacer circular el bus, ¿no es cierto?, con poca gente. ¿Se dan cuenta? Estaban dando, en definitiva, la oportunidad, ¿no es cierto?, para que las personas, ¿no es cierto?, para que las empresas, ¿no es cierto?, no cumplieran con el contrato, porque la sanción, ¿no es cierto?, era menor que el beneficio esperado. Eso es riesgo moral.
¿ok? En estricto rigor, eso es riesgo moral, ¿no es cierto? Cuando tú no consideras los incentivos que hay detrás, ¿no es cierto?, de un determinado contrato, ¿ok? Un ejemplo también que podría ser importante, ¿no es cierto?, esto tiene que ver con la simetría de información, reitero, ¿no es cierto? Eh, el caso de los seguros, ¿ok? Cualquiera de ustedes que haya contratado un seguro, ¿no es cierto?, sabe que hay una cuestión que llaman el deducible. Eh, el deducible significa, ¿no es cierto?, que hay un pequeño margen, ¿no es cierto?, que ninguna compañía de seguros asegura. O sea, por ejemplo, si ustedes van a comprar un seguro de accidente para su automóvil, por ejemplo, uh, la empresa nunca les va a ofrecer, ¿no es cierto?, un contrato de cobertura completa, jamás. Nunca les va a pagar todos los daños. Le va a decir, mire, qué sé yo, si el auto tiene daño, si les dice, mira, el deducible de este seguro son, no sé, 300 lucas por decirte algo, significa que cualquier daño o accidente, ¿no es cierto?, cuyo costo sea inferior a 300 lucas, no te lo paga, lo pagas tú. Significa además que si tú, qué sé yo, andando en tu auto, te pegaste un quiño, ¿no es cierto?, con otro auto, ¿no es cierto?, tus daños son por 1.000.000 de pesos, por ejemplo, la compañía de seguro no te paga el 1.000.000 de pesos, te paga 700 lucas. Te excluye el deducible. ¿Por qué ocurre eso? De nuevo, para prevenir el asunto, este problema del riesgo moral, ¿ok? El riesgo moral, ¿no es cierto?, en este punto, ¿qué es lo que hace? Bueno, no puede distinguir, ¿no es cierto?, la compañía de seguros de el esfuerzo que hagan las personas por no, por ser cuidadosos con el auto, qué sé yo, ¿no es cierto? En ese sentido, ¿no es cierto?, la tasa de accidentes, ¿no es cierto?, no es un buen indicador, ¿no es cierto?, de cómo maneja la gente que está asegurada. De hecho, ¿no es cierto?, si ustedes se fijan, ¿no es cierto?, si ustedes tienen un auto, ¿no es cierto?, y se aburrieron porque les salió mal, o qué sé yo, por cualquier razón, ¿no es cierto?, si lo tienen asegurado, ¿no es cierto?, a ustedes les conviene producir una pérdida total del auto, ¿no? Es muy frecuente el fraude de seguro, de hecho. Pero como una manera de hacer que la gente sea cuidadosa con los autos, ¿no es cierto?, no haya este riesgo moral, ¿no es cierto?, entonces instala este deducible. ¿Qué significa eso? Significa, ¿no es cierto?, que si tú tienes un auto, ¿no es cierto?, y lo topetea y le produce un rayado de pintura, que le rompe un farol o lo que sea, ¿no es cierto?, lo pagas tú. Es costo tuyo. De esa manera se contiene el riesgo moral. ¿Ok? Reitero, el riesgo moral, ¿no es cierto?, es una falla de construcción de los contratos explícitos que hay. ¿Ok? ¿Estamos claros en ese punto? Bien. Y aquí hay otros fallos de mercado, ¿no es cierto?, que no son, que aquí no se les da, aquí en este punto no los vamos a comentar mucho, pero sí tienen sentido, ¿no es cierto?, de dejarlos por lo menos claros, ¿ok? Las estructuras imperfectas de mercado, como monopolios, oligopolios y otras distorsiones, ¿no es cierto?, que tienen que ver, ¿no es cierto?, con colusiones, ¿no es cierto?, con acuerdos de cartel, qué sé yo, y otras cosas más, ¿no es cierto?, otras fallas de mercado, ¿no es cierto?, producen nuevamente, ¿no es cierto?, efectos indeseables en los equilibrios generales, ¿no es cierto?, y en la asignación de recursos en una economía cualquiera. ¿Ok? Me imagino que todos tienen más o menos la idea de que se trata de un monopolio, ¿no es cierto?, cuando tienes un solo proveedor de un bien o servicio, ¿no es cierto?, qué sé yo, cuando tienes acuerdos colusorios, cuando tienes muy pocas empresas, pueden haber figuras oligopólicas y o monopsónicas también, por el otro lado, muy pocos compradores, ¿no es cierto?, por ejemplo, pueden producir, ¿no es cierto?, un fallo de mercado que se conoce como monopsonio. ¿Ok? Aquí, en este punto, ¿no es cierto?, hay que señalar, ¿no es cierto?, de que este tipo de figuras son bastante frecuentes. ¿Ok? Eh, son bastante frecuentes, ¿no es cierto?, y tan frecuentes, ¿no es cierto?, que de hecho hay industrias completas que están reguladas. ¿Ok? Por ejemplo, un monopolio, ¿no es cierto?, natural, ¿no es cierto?, por una cuestión tecnológica, es el caso, ¿no es cierto?, de las empresas distribuidoras de servicios públicos, como por ejemplo el agua, la luz, ¿no es cierto? En algún tiempo fue el gas de cañería en Santiago, ¿no es cierto?, el gas domiciliario que se llamaba, ¿no es cierto? En algún tiempo lo fueron los teléfonos también. ¿Ok? En todos esos casos, ¿no es cierto?, si ustedes se dan cuenta, hay un problema tecnológico detrás, ¿no es cierto?, de nuevo, ¿no es cierto?, porque, bueno, porque si nosotros queremos hacer competir empresas de distribución eléctrica, por ejemplo, tendríamos que replicar todos los cableríos de las ciudades completas. Cada empresa tendría que tener su propia red de cables, ¿no es cierto?, y eso es carísimo, ¿no es cierto?, y es casi imposible de hacer. ¿Ok? La empresa está destinada, ¿no es cierto?, una empresa eléctrica, ¿no es cierto?, está destinada, por lo menos hoy día, a ser una empresa, ¿no es cierto?, monopólica. Es el único operador en una ciudad, ¿no es cierto?,
que puede operar, ¿no es cierto?, distribuyendo electricidad. ¿Ok? Lo mismo pasa con el agua potable, ¿no es cierto?, que son dos ejemplos que están quedando vivos todavía. En algunos casos, ¿no es cierto?, en algunos países civilizados, por ejemplo, se considera el transporte urbano, ¿no es cierto?, también como un monopolio natural, por ejemplo, el caso del metro en Santiago. ¿Ok? Bueno, este tipo de situaciones de mercado, ¿no es cierto?, cuando se comprueban, ¿no es cierto?, tienen que ser reguladas, ¿no es cierto?, porque las empresas tienen una situación que es técnicamente complicada, ¿ok? No pueden comportarse, ¿no es cierto?, como una empresa competitiva, ¿no es cierto? De hecho, eso obliga a que las empresas los hagan tarificar en dos partes, ¿no es cierto? En la práctica, si ustedes observan, todos estos monopolios que yo les mencioné, ¿no es cierto?, tienen dos tarifas, dos precios. Uno por consumo, ¿no es cierto?, y otro que es un cargo fijo, si ustedes se dan cuenta. Eso es producto del problema tecnológico que se enfrenta detrás de un monopolio natural. Pero en concreto, ¿no es cierto?, lo que ocurre con el monopolio y con el oligopolio, ¿no es cierto?, es que las empresas se enfrentan, ¿no es cierto?, a una función de demanda. Y en la práctica, ¿no es cierto?, lo que ellos hacen, ¿no es cierto?, es que explotan de alguna manera esa condición monopólica ¿cómo se llama?, para cobrar más caro, ¿no es cierto?, que lo que debería ser, ¿no es cierto?, el costo marginal de producción. Este punto a lo mejor vale la pena desarrollarlo con un poquito más de detalle. Pero, como les digo, para mí no tiene mucho sentido. Cuidado con esto, ¿no es cierto? La idea del monopolio, en ocasiones, puede ser utilizado, ¿no es cierto?, de manera tal de asignar recursos, ¿no es cierto?, de manera eficiente. ¿Ok? ¿Vale la pena que lo expliquemos, chanchitos, un poco más? Esto lo vamos a explicar con un poquito más de detalle, desafortunadamente para ustedes. Vamos a dejar me falta un asistente que no he anotado. Está Nicolás, Yael, Marcos, Claudia. Yael, Edith. Ah, está bien, ya. Les explico, vamos a explicar un poco, ¿no es cierto?, estas cosas, ¿no es cierto?, porque tiene cierto sentido. Hay un lado claro del monopolio, ¿no es cierto?, que yo creo que vale la pena tenerlo claro ahora. ¿Ok? Lo vamos a mostrar entonces esta cosa. ¿Ok? Mira, a ver, lo que vamos a hacer acá, ¿no es cierto?, que vamos a dibujar, ¿no es cierto?, un mercado. ¿Ok? De nuevo, ¿no es cierto?, como siempre, vamos a decir, mira, vamos a suponer que aquí tenemos un mercado de un bien monopolizable, por llamarlo de alguna manera. ¿Ok? Y aquí tenemos nuestra función de demanda. ¿Ok? Algo como eso. Pongámosle nombre a estas cosas. ¿Ok? Aquí tenemos pesos. Aquí tenemos la cantidad del bien, ¿no es cierto?, que se trata, ¿no es cierto? Y esto que está acá, ¿no es cierto?, es nuestra función de demanda. ¿Cuál es el problema con esto? Bueno, el problema que tenemos acá, ¿no es cierto?, es que si una empresa, ¿no es cierto?, supongamos, ¿no es cierto?, que por alguna razón, una empresa que es monopólica en este caso, que está sola en el mercado, fija un precio como ese cualquiera, ¿ok? Y por lo tanto, ¿no es cierto?, estaría vendiendo una cantidad como esa. Llamémosle un precio inicial como ese, ¿no es cierto?, un precio sub cero, y una cantidad inicial, ¿no es cierto?, Q sub cero como esta. ¿Ok? ¿Cuál es el problema con esto? Supongan ustedes que esta empresa, ¿no es cierto?, quiere vender más. ¿Ok? Ah, supongamos que esta empresa quiere vender más. ¿Ok? ¿Qué es lo que tiene que hacer para vender más? Si quiere vender más, va a tener que bajar el precio. O sea, por ejemplo, a un nivel como P1. ¿Ok? Y ahí tenemos, ¿no es cierto?, entonces, nuestro monopolio intentando vender más. La pregunta es ahora, ¿le conviene vender más? No es fácil de responder, ¿no es cierto? Fíjense lo que le pasa a esta empresa cuando decide tratar de vender más y es única en el mercado. Si es única en el mercado, ¿no es cierto?, para vender más, ¿no es cierto?, va a tener que bajar el precio. Eso significa que todas estas unidades Q0, hasta Q0, ¿no es cierto?, les va a tener que bajar el precio.
Eso significa que todo esto que está acá, ¿no es cierto?, es pérdida de plata, porque va a tener que vender todas las unidades, ¿no es cierto?, a un precio más bajo, las unidades que vendía antes. ¿Se dan cuenta? Esto es pérdida para la empresa. Eso le vamos a llamar pérdida por rebaja de precio. ¿Ok? Eso es pérdida por rebaja de precio. Y este otro lado, ¿no es cierto? Entonces tiene, ¿no es cierto?, una ganancia, ¿no es cierto? Dibujémosla de otro color, así para que salga más claro. A este otro lado, ¿no es cierto?, tiene una ganancia, ¿no es cierto?, que está asociado al hecho de que vende más productos. ¿Ok? Esto es ganancia, ¿no es cierto? Esto es ganancia por aumento de ventas. Obviamente, ¿no es cierto?, ¿cuál es su incentivo? Todos sabemos, ¿no es cierto?, a esta altura del partido, ¿no es cierto?, que lo que manda, ¿no es cierto?, son los ingresos marginales, si quiere, ¿no es cierto?, o es la ganancia marginal, ¿no es cierto?, que obtiene una empresa, ¿no es cierto?, cuando toma una decisión. Bueno, va a bajar este precio solamente si es que esta ganancia es mayor que esta pérdida. Obvio, ¿no es cierto? ¿Sí? El caso contrario, ¿no es cierto? Si es que esta pérdida, ¿no es cierto?, es mayor que esta ganancia, ¿no es cierto?, a lo mejor va a pensar en subir el precio. ¿Te das cuenta? Porque va a perder ventas, este pedazo que está acá, ¿no es cierto?, más chico, pero va a aumentar el valor, ¿no es cierto?, el precio de venta, ¿no es cierto?, de los productos que está vendiendo antes. ¿Ok? Va a vender más caro, digamos, aunque venda menos. Si ustedes se dan cuenta, ¿no es cierto?, aquí tenemos un problema, ¿no es cierto? ¿Cómo sabemos cuándo le conviene? Bueno, esta situación, ¿no es cierto?, nos dice, mira, ¿sabes qué? Lo que tú tienes acá, ¿no es cierto?, es un problema, ¿no es cierto?, que podríamos llamar de ingreso marginal. Cuando tú quieres vender más, ¿no es cierto?, tienes que reducir el precio de todas las unidades que compras, y por lo tanto, aquí va a aparecer una función de ingreso marginal, si quiere, ¿no es cierto?, derivado de la decisión de comprar, ¿no es cierto?, de vender a un precio más bajo o más alto. Se puede demostrar, ¿no es cierto?, que esa función de ingreso marginal, ¿no es cierto?, es una curva que va como por aquí. ¿Ok? De hecho, la podemos explicar matemáticamente, ¿no es cierto?, a ver si da la lata, ¿no es cierto?, lo podemos hacer. Y eso significa, ¿no es cierto?, entonces que la empresa, ¿no es cierto?, supongamos que ahora le dibujamos una función de costos marginales a esta empresa. ¿Ok? Dibujemos nuestra función de costos marginales ahora de producción, ¿no es cierto? La vamos a dibujar con este colorcito y supongamos que anda acá. Le vamos a llamar a eso costo marginal. Costo marginal, ¿no es cierto?, de producción, ¿no es cierto? Y eso significa, ¿no es cierto?, si ustedes se dan cuenta, que si la empresa fuera competitiva, ¿no es cierto?, produciría en este punto. Este punto que está acá, ¿no es cierto?, es el equilibrio, o el precio si opera en competencia. Pero lo que él va a hacer, ¿no es cierto?, es que va a decir, momento, Elena, si ese es mi costo marginal, ¿no es cierto?, yo lo voy a igualar a mi ingreso marginal, o sea, acá, en este punto que está acá. Y voy a cobrar el precio, ¿no es cierto?, que indique la demanda. O lo que es lo mismo, ¿no es cierto?, lo que va a ocurrir acá, ¿no es cierto?, va a ser algo como eso. Este caso, ¿no es cierto?, este es el precio de monopolio. Este es el precio de monopolio y esta es la cantidad a la que produce el monopolio. Si ustedes se fijan, ¿no es cierto?, el monopolio tiene una muy buena razón, ¿no es cierto?, para cobrar mucho más caro y vender mucho menos que si se tratara de competencia. ¿Se dan cuenta? El monopolio en este caso, ¿no es cierto?, es una situación en la cual, ¿no es cierto?, tenemos una solución ineficiente en el mercado, ¿no es cierto?, porque el monopolio cobra más caro y vende menos, ¿no es cierto?, que en competencia. Hasta aquí, ¿no es cierto?, no hay mucho problema, ¿no es cierto?, porque todo esto que está acá, ¿no es cierto?, ya sabemos lo que es, ¿no es cierto?, que lo que está en esta área morada, ¿no es cierto?, todo esto que está acá, ¿no es cierto?, son simples transferencias, ¿no es cierto?, es decir, es lo que dejan de pagar los consumidores, pero eso lo aprueba el monopolio. Esto es una transferencia, no tiene problema, ¿ok? El problema, ¿no es cierto?, que tiene esto, ¿no es cierto?, es otro. Ocurre, ¿no es cierto?, que aquí, en este caso, ¿no es cierto?, hay
toda un área, ¿cómo la podemos dibujar? Con otro color nomás. Aquí hay todo un área, ¿no es cierto?, que todo este triangulito que está acá, ¿no es cierto?, que está aquí remarcado con rojo, ¿no es cierto?, todo ese triangulito, ¿no es cierto?, es pérdida social. Si ustedes se dan cuenta, eso es pérdida del excedente, ya sabemos lo que era el excedente, ¿no es cierto?, que no se lo apropia nadie. O sea, lo que estamos diciendo con esto, ¿no es cierto?, es que el monopolio, ¿no es cierto?, tiene, no sé qué es esto, el monopolio, ¿no es cierto?, tiene incentivos perversos, ¿ok? Um, lo que le ocurre al monopolio, ¿no es cierto?, es que tiene la tendencia a cobrar más caro que lo que debía, ¿ok? Entonces, ¿qué es lo que me interesa a este punto, ¿no es cierto? Cuidado con este asunto, ¿no es cierto? El monopolio aquí está dibujado, ¿no es cierto?, para decir con claridad, ¿no es cierto?, en el sentido de que el monopolio, ¿no es cierto?, es una mala solución de mercado, ¿no es cierto? Es una mala solución de la asignación de recursos cuando uno pilla un monopolio o cuando hay un acuerdo colusorio de cualquier tipo, ¿no es cierto? Claramente lo que uno tendría que esperar, ¿no es cierto?, es que haya un problema, ¿no es cierto?, con la asignación de recursos, ¿ok? Va a haber pérdida social cada vez que nos encontremos con un monopolio, con un oligopolio, con, qué sé yo, con alguna forma de cartelización o un acuerdo colusorio del tipo que fuera. ¿Se acuerdan del caso de la colusión de las farmacias? Pues eso, ¿ok? El caso de la colusión de las farmacias, ¿no es cierto? ¿Cuál era el sentido que tenía eso? Evidentemente, ¿no es cierto?, manipular los precios para vender más caro, ¿no es cierto? Es decir, vender menos, ¿no es cierto?, pero vender más caro, y eso significaba, ¿no es cierto?, aumentar ganancias, ¿ok? Eso depende, por supuesto, de la función de demanda y una serie de otros detalles más, ¿no es cierto?, que los podríamos ver en su minuto, ¿no es cierto? Por ahora me interesa dejar claro de qué se trata este asunto y simplemente eso, ¿ok? Matemáticamente, de hecho, esta cuestión, ¿no es cierto?, ni siquiera es muy complicado de examinar, ¿no es cierto?, decir, mire, piénselo de esta manera. No sé, a ver, nosotros decimos, mira, la función de demanda, esto que tenemos acá, ¿qué es lo que es? Es una función del tipo, ¿no es cierto?, P, igual, ¿no es cierto?, alguna constante, ¿no es cierto?, llamémosle, no sé, A, menos algún porcentaje, ¿no es cierto?, llamémosle X por Q. Así una función de demanda, ¿no es cierto? Bueno, ¿qué es lo que le interesa, ¿no es cierto?, al monopolio, ¿no es cierto? Le interesa maximizar ingresos, ¿no es así? Bueno, entonces multipliquemos esto por la cantidad para obtener los ingresos, ¿no es cierto? Eso es obvio, ¿no es cierto? Entonces me queda que P por Q es igual a AQ, ¿no es cierto? A por Q menos X por Q cuadrado, ¿cierto? Y ahora maximicemos el ingreso, ¿ok? ¿Qué es lo que les queda? Bueno, para hacer eso, ¿no es cierto?, lo que tenemos que hacer es derivar eso, ¿no es cierto?, respecto de Q. ¿Qué es lo que pasa con el ingreso, ¿no es cierto?, cuando cambia la cantidad ofrecida en el mercado? E igualamos a cero, ¿no es cierto?, para encontrar un máximo, ¿no es cierto? ¿Qué es lo que queda ahí? Bueno, si ustedes derivan respecto de Q este asunto, ¿no es cierto?, se les queda A menos, digamos, aquí el ingreso marginal, ¿no es cierto?, en el margen, nos queda como A menos 2X Q, ¿no es cierto?, igual 0, digamos. Observen un detallito. Esta función de ingreso marginal, ¿no es cierto?, tiene una pendiente que es el doble de la función de demanda. Esta es la pendiente de la función de ingresos marginales y esta es la pendiente de la función de demanda. En este caso es menos 2X y acá era menos X. Eso muestra, ¿no es cierto?, que mi función de ingreso marginal va por debajo, ¿no es cierto?, de la función de demanda, siempre. Este, por supuesto, es un caso lineal y es un caso para clases nomás, simplemente, ¿no es cierto?, pero ilustra bien el punto, ¿ok? Esto significa, ¿no es cierto?, que mi función de demanda relevante, ¿no es cierto?, es esta función de ingresos marginales, ¿no es cierto?, que tiene el doble de la pendiente, ¿no es cierto?, que la función de demanda común y corriente, ¿ok? Eso muestra, ¿no es cierto?, que efectivamente la empresa monopólica va a vender menos y más caro. Va a vender una menor cantidad y más caro, ¿no es cierto?, que una empresa en competencia. ¿Estamos claros?
Fantástico. Como eso está claro, ¿no es cierto? Entonces, viene un comentario ahora. Cuidado con esto, ¿no es cierto, muchachos? Porque aquí ocurre, ¿no es cierto?, una cosa paradójica, si se quiere. Lo que ocurre acá, ¿no es cierto, muchachos?, es que la figura del monopolio, ¿no es cierto?, en muchas ocasiones es una condición legal, ¿ok? Y de hecho, el monopolio se utiliza para fomentar ciertas cosas, ¿ok? Cuando, por ejemplo, se asignan derechos de extracción de pesca, ¿no es cierto?, lo que se hace es conceder, ¿no es cierto?, un monopolio sobre los pescados. Solo la persona que tiene el derecho de extracción puede pescar. En la práctica, ¿no es cierto?, se le está asignando, ¿no es cierto?, un monopolio a esa empresa, ¿ok? Cuando, por ejemplo, se dice, mire, sabe que más, ¿no es cierto?, el litio lo vamos a explotar, ¿no es cierto?, pero lo vamos a explotar de manera racional y la cacha la espada, ¿no es cierto? Fíjese lo que se hace. Se abre una concesión, y la concesión es de carácter monopólico. La persona, la empresa, ¿no es cierto?, que se asigna la concesión, ¿no es cierto?, queda con un derecho monopólico, ¿no es cierto?, para extraer el mineral, ¿ok? Eso significa, ¿no es cierto?, que las personas, los países, ¿no es cierto?, las comunidades están dispuestas, ¿no es cierto?, a asignar un recurso, una protección monopólica, ¿no es cierto?, a una empresa para cuidar, ¿no es cierto?, un recurso natural, y eso es muy frecuente. Y la razón, ¿no es cierto?, es que una explotación competitiva, ¿no es cierto?, de un recurso como el litio, como los pescados, etcétera, ¿no es cierto?, lleva a sobreexplotación, ¿ok? Lo vamos a ver más adelante, ¿no es cierto?, cuando veamos, vamos a volver a ese tema, ¿no es cierto?, cuando veamos el caso de los recursos naturales renovables, ¿no es cierto?, vamos a ver que ese es un caso muy frecuente, ¿no es cierto?, en el cual, ¿no es cierto?, simplemente nosotros asignamos un monopolio. Entre otras razones porque sabemos, ¿no es cierto?, que la producción, ¿no es cierto?, en ese caso va a ser la producción, el uso, ¿no es cierto?, del bien, va a ser menor y más caro, ¿no es cierto?, que en el caso, competitivo. Por cierto, aquí entramos, los siguientes casos, ¿no es cierto?, son otro tipo de ejemplos, ¿no es cierto?, que en mi opinión, ¿no es cierto?, todavía, ¿no es cierto?, no vale mucho la pena verlos con mucho detalle. Los problemas de acción colectiva, ¿no es cierto?, lo que se conoce como acción estratégica, ¿no es cierto?, tiene que ver, ¿no es cierto?, con la teoría de los juegos. Y los equilibrios múltiples con funciones no convexas, ¿no es cierto?, es un caso bastante especial, ¿no es cierto?, que no es poco frecuente tampoco en economía ambiental. No tenemos las herramientas matemáticas en este momento, muchachos, para ver equilibrios múltiples, porque además estamos pensando en funciones de producción no convexas, ¿ok? Son casos que incluso yo tengo mis dudas sobre la utilidad de esos casos, pero este caso que está acá, ¿no es cierto?, los problemas de acción colectiva, ¿no es cierto?, o modelos de teorías de juegos, ¿no es cierto?, tienen que ver, ¿no es cierto?, con las jugadas estratégicas, ¿ok? Muchas veces, ¿no es cierto?, que sé yo, la explotación de recursos naturales o el uso de recursos ambientales, ¿no es cierto?, es más bien un juego de suma cero, ¿ok? Lo que comentábamos hace un tiempo atrás, ¿no es cierto?, que sé yo, en el caso, ¿no es cierto?, de, sé yo, de la producción de bienes y servicios, el uso de tecnologías de producción de energía, ¿no es cierto?, por ejemplo, tenemos un problema de juegos, ¿ok? ¿Cuál es el problema, ¿no es cierto?, con el hecho de que China, por ejemplo, utilice plantas a carbón, ¿no es cierto?, para generar energía eléctrica? Bueno, porque es más barato, ¿ok? Y en ese caso, ¿no es cierto?, los demás países, fíjense el problema que tienen. Si imitan a los chinos, ¿no es cierto?, pueden competir, ¿no es así? Si no lo imitan, ¿no es cierto?, y utilizan tecnologías más caras, ¿no es cierto?, de producción de energía, ¿no es cierto?, van a perder mercado, ¿no es así? Si ustedes se dan cuenta, estamos frente a un dilema, ¿ok? Ese dilema, ¿no es cierto?, se resuelve, ¿no es cierto?, por un mecanismo de juegos, ¿ok? De teoría de los juegos. Eso está lleno, ¿ok? En economía ambiental, ¿no es cierto?, los problemas de acción colectiva están llenos de situaciones como esa. En que en realidad, ¿no es cierto?, la gente hace daño ambiental, ¿no es cierto?, las empresas hacen daño ambiental porque hay una buena razón detrás de eso, ¿ok? Es decir, porque si no lo hacen, ¿no es cierto?, pierden competitividad, pierden mercado, ¿no es cierto?, pierden mucho más que incumpliendo normas ambientales, por ejemplo, ¿ok? En mi opinión, ¿no es cierto?, esos temas, ¿no es cierto?, son temas más avanzados, ¿no es cierto?, en los cuales se requieren conocimientos de economía, ¿no es cierto?, bastante más avanzados, y no vale la pena tratar de torturarlos a ustedes con eso ahora, ¿ok? Si hacen un posgrado más adelante, lo que fuere, ¿no es cierto?, ahí podría ser importante, ¿no es cierto?, analizar esos temas.
Por ahora me basta con dejarlos mencionados y nada más. ¿Ok? Bueno, aquí aparece algo que también habíamos estado examinando hace un rato atrás. Bien, a ver, lo que les decía al principio del curso, de la clase, ¿no es cierto? Hoy día tenemos que terminarlo un poco antes la clase, ¿no es cierto? Desafortunadamente. Esto lo vamos a dejar para más adelante, ¿no es cierto? Para la próxima clase. El caso de los subsidios, ¿no es cierto? Es un caso, ¿no es cierto?, en que lo habíamos mencionado hace unas clases atrás, ¿no es cierto? Pero sin perjuicio de eso, ¿no es cierto?, lo vamos a analizar en la próxima clase. Bien, dejamos hasta aquí, ¿no es cierto?, la clase. Algunos minutos. Vamos a detener la grabación, ¿no es cierto?, a ver